establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de enero del 2023, es sábado, ok, para algunos después de Epifanía, porque ayer han celebrado la Epifanía, el Día de Reyes, como dice la gente. Para otros es sábado antes de la Epifanía, porque mañana, para la mayoría en el mundo entero, vamos a celebrar hasta mañana la fiesta de los Reyes, la fiesta de los Magos, la fiesta de la Epifanía. Hasta mañana la vamos a celebrar, realmente, litúrgicamente así se hace, insisto, en la mayoría del mundo. Ustedes lo han visto en España, lo han visto en Alemania, lo han visto sobre todo en Colonia, ¿no? Ahí está justamente la Basílica de los Reyes Magos. En Roma también el Papa ya celebró la Epifanía, pero nosotros, el resto del mundo, pues vamos a celebrarlo el domingo. Ay, pero y entonces, ¿y esas divisiones? No son divisiones, son organizaciones pastorales, así de sencillo. Para muchos consideramos la lógica que el domingo es mejor día para que la gente pueda acudir y entonces por eso es que se trasladó, las conferencias episcopales han decidido que se traslada. Y lo pueden ver en los libros de liturgia, ahí está completamente permitido, ¿no? Eso es normal, cuando uno reza, por ejemplo, la liturgia de las horas, ahí sale la manera como hacerlo, y igual en los libros sagrados, ¿no? En los misales, ahí aparece. Bueno, hoy es día de San Raimundo de Peñafort, el cofundador de los mercedarios, solo que él era un dominico, ¿no? Bueno, miren, la vida de él es bastante interesante. Alcanzó a vivir supuestamente 100 años, oigan, porque nació en el año 1175 en el castillo de Peñafort, era de una familia noble, ahí en Barcelona, digamos, en esa zona de ahí de Barcelona. Pues desde pequeño siempre tuvo una inclinación muy clara hacia la vida sacerdotal, estudió en Bolonia, en la universidad recién fundada de Bolonia, estudió leyes, se doctoró, regresa a Barcelona, ahí lo nombran, los cargos más altos que se podían tener en la catedral de Barcelona, pero él decide hacerse dominico. A los dominicos los había, una congregación recientemente fundada, ¿no? Que los había conocido él en Bolonia y decide hacerse dominico. Y entonces ahí empieza el cambio, ¿no? Porque él era un canonista consumado, ¿no? El Papa Gregorio Gregorio IX, le va a encomendar la tarea de compilar las decretales, se conocen como las decretales de Gregorio IX, las decretales que vienen de Graciano, o sea, y entonces él hace una traducción, una compilación, y esa es la base del derecho canónico. Para que vean ustedes, la importancia de este hombre es trascendental. Lo habían nombrado arzobispo de Tarragona y se enfermó. Es que lo nombraron obispo y se enfermó el hombre. Digo, no, esto no es conmigo. Y entonces fíjense, pues hombre, pensaron que se moría, y luego ya resulta ser que en 1236 termina siendo, 1236, pasa a ser el superior. En 1236 es consejero de Jaime I, en 1239 pasa a ser superior de la orden de predicadores, de los dominicos. Y su periodo va a ser un poquito cortito, digamos, como general de los dominicos, pero va a ser un trabajo extraordinario, ya les digo. Y luego, pues, estará muy poquito tiempo y luego durante 35 años hasta su muerte, él muere en el 1275, pues se dedicará a estar en uno de los conventos ahí en Barcelona, ahí se va en Santa Catalina, en Barcelona, y ahí va a realizar siempre sus trabajos. Miren, era consejero del reino, ¿no? Del reino de Aragón, y olvídense ustedes, es interesantísimo, ¿no? Porque le fue dando forma a lo que hoy en día conoceríamos como la Inquisición, que no es lo mismo, que tanta locura, ¿no? Y la leyenda negra hace cosas que nada que ver, ¿no? Y muy lindo el trabajo de él, realmente muy interesante. Fue beatificado en 1542 y fue canonizado en el año 1601. Y ya les digo, y es el patrono de los canonistas, ¿no? Porque él fue el que compiló lo que hoy en día es el Código de Derecho Canónico. Él ha sido el que le dio la primera forma, y eso se va a utilizar, esas decretales se van a utilizar por siglos, realmente por siglos. Bueno, para que vean, ¿no? La importancia. Y es cofundador, como les digo, de los mercedarios, de la Orden de la Merced, porque él les dio la regla, ¿no? Utilizó una combinación entre la regla de
de San Agustín y la regla de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Entonces esa combinación y con las características propias de los mercedarios, pues era lo que ellos van a tener como sus constituciones, le diríamos hoy, desde el punto de vista rigurosamente canónico. Vamos a las lecturas del día de hoy. No se sorprendan del Evangelio, ¿ok? Primera lectura, está tomada de siempre de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que nos llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, ustedes católicos que adoran a los ídolos. Mire ese padre que hace las publicaciones. Ahí tienes un montón de ídolos detrás de él. Bueno, en fin, ya saben ustedes que esas locuras que se dicen, no, yo no adoro a ninguna de las cositas que tenemos aquí atrás, tantas imagencitas preciosas, que ya les quedan 2 días, ¿no? Porque ya para el lunes tienen que desaparecer porque la fiesta del bautismo del Señor y se cierra el tiempo de la Navidad. Bueno, pero en fin. Entonces fíjense un detalle con todo esto, ¿no? Lo precioso que está detrás de esta palabra que hemos escuchado como primera lectura. Ese somos de Dios, somos hijos, sabemos, el Espíritu. Fíjense que aquí hay una imagen bastante preciosa de todo lo que implica el seguimiento de Cristo y entendido como que es Él el que nos capacita. Él es el que nos da la inteligencia, es Él el que nos invita a vivir sin pecar y además a confiar plenamente. Por eso fíjense, el que pide conforme a su voluntad. Pues sí, si usted le pide una cosa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no sé para qué lo está pidiendo, porque no va a ocurrir, oiga. O no va a ocurrir. Pero sí que es como que Dios me da permiso. No, Dios no te da permiso. Esa es tu libertad mal empleada. Eso es lo que te está llevando al pecado. Pero cuidado, porque lo explica muy bien el autor, el narrador de Juan, que hay un pecado que lleva a la muerte. Pues fíjense la distinción que nosotros llamamos normalmente, ¿no? La tradición desde la escolástica. El pecado venial y el pecado mortal. Claro, el pecado mortal me aparta completamente de Dios, me separa completamente de Dios. Entonces, ¿cómo vencer ese pecado? Porque fíjense, si tu hermano peca, ora por él. O sea, ora por él. No llega el tema de lo que va a llegar Jesús, corrígelo, llámalo aparte y llámale la atención. No. Aquí habla de la oración fundamentalmente como el punto de partida para ayudarme a mí, y de repente en mi relación con mi hermano, y ayudarle a él para que se corrija, para que viva un cambio. Ahora, dice, por el pecado que lleva a la muerte, el pecado mortal, yo no digo nada. Claro, hoy en día diríamos, no, la misericordia de Dios abarca hasta eso, ¿no? Dios está siempre dispuesto a perdonar. Bueno, entonces, pero para que no lleguemos a ese punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Ahí está. Si yo permanezco en Dios, si yo tengo la mirada puesta en Dios, evidentemente que no voy a adorar ídolos. Y sobre todo el ídolo que me aparece a veces en los espejos, ¿verdad? Ese es bien preocupante porque es de lo peor que puede haber. O el ídolo del poder, el ídolo del tener. Ay, sí, padre, los políticos que solo en eso. También dentro de la iglesia hay esto, y hay que reconocerlo. También dentro de la iglesia hay algunos que tienen un afán de poder, que tienen un deseo de controlar, de manipular. Ya, bueno, eso es enfermizo, ¿no? El Evangelio, ya les dije, no se vayan a extrañar. Les explico cuando lo hayamos leído. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. ¿Cómo llegara a faltar el vino? María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Recuerden que la Epifanía realmente celebra 3 epifanías, 3 manifestaciones. La manifestación a los magos, la manifestación, evidentemente no, porque esa es la que celebraremos mañana, la manifestación a Israel, que es el bautismo, ¿ya? Este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, y la manifestación a la iglesia, al grupo de los creyentes. Entonces, a todo el mundo, pues. Entonces, a los paganos, a Israel, con Juan el Bautista, y a la iglesia en concreto. Entonces, por eso, si ustedes lo notan, ayer escuchamos la lectura del bautismo, hoy escuchamos las bodas de Caná, y mañana vamos a escuchar la de la llegada de los magos. Entonces, ahí están las 3 epifanías. Insisto, no por el orden cronológico. El orden cronológico sería entonces primero la de los magos, luego la de Juan y luego la de las bodas de Caná. Pero se ponen las 3 juntas. Aquí están los 3 evangelios seguidos que nos evocan epifanías, manifestaciones del Señor. Por eso, antes de que lleguemos a la solemnidad de la Epifanía mañana, litúrgicamente hablando, entonces por eso se nos hace escuchar este texto. Ahora, no me voy a detener, evidentemente, en el significado precioso de, no me gusta esta traducción, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús, dice ahí, a la cual asistió la madre de Jesús. No. María estaba ahí, eso es lo que dice el texto en griego. Ahí estaba ella. A ella no la invitaron, ella era la boda, ella era parte del asunto. Pero no me quiero quedar en la mariología, ni en la belleza de las 6 tinajas, el 6 es el número incompleto, 100 litros, y la llenaron hasta el borde. ¿Se imaginan ustedes 600 litros de vino? Dios mío. Por eso decía un obispo amigo de allá de El Salvador, decía que él le pedía al Señor que hiciera al revés el milagro, que transformara el guaro, decimos nosotros en nuestros pueblos, ya que transformar el licor en agua, porque la gente realmente que bebe por montones, no, pero no. Entonces fíjense, aquí el detalle a dónde apunta. Quisiera quedarme en la razón de la epifanía, o sea, en la razón de, porque esta es una epifanía también, entonces de la manifestación. Entonces, en Caná de Galilea comenzó Jesús sus señales milagrosas. Entonces, ¿qué buscan las señales? ¿Qué buscan las epifanías? ¿Qué buscan las manifestaciones del actuar de Dios? Lo que buscan es 2 cosas claras y concretísimas. La primera es la gloria, que se manifieste Él, que lo conozcamos a Él, porque Él es el centro. Ay, Padre, pero qué linda la Virgen, hagan lo que Él les diga. Cuidado. Y los discípulos creyeron en Él. Gracias a la intervención de María, se alcanza que los discípulos crean, aumenten su fe en Él. Necesitamos a la Madre. Hoy es primer sábado. Alguno me dijo en estos días, bueno, en estas horas, me dijo: Padre, se le olvidó decir ayer, ¿no?, que era primer viernes. Y tienen razón, fíjense, no me percaté de eso. Como estaba pensando yo en lo del final de la Navidad, y se me fue. Pecado capital para el párroco del Sagrado Corazón de Jesús. Claro que hemos tenido nuestra celebración y vamos, 24 horas de adoración, como todos los primeros viernes, así, 24 horas de adoración, que seguimos en eso porque el tema es justamente llegar al primer sábado, al Inmaculado Corazón de María. Bueno, la necesitamos a ella. Entonces, cuando usted vive según Dios, ¿qué es lo que ocurre? 2 cosas fundamentales. Crece su fe y usted le da gloria a Dios. Así de sencillo. Parece como 2 cosas separadas, es lo mismo, porque usted cree y creer es darle gloria a Dios. Entonces pídale a María que le recuerde a usted y a mí más que a ustedes, hagan lo que Él diga, hagan lo que Él diga. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Hacia dónde me está llevando el Señor? Para poder así darle gloria a Él y crecer en la fe. Les invito a hacer oración. María, Él hagan lo que Él les diga, me las diriges a mí para que entienda que la plenitud de mi vida tiene que estar unida a Cristo tu Hijo. Gracias, María, porque me haces entender que por mí mismo no puedo conseguir nada, que todo pasa por cumplir la voluntad de Dios. Gracias, María, porque me enseñas la importancia de esperar y acoger lo que venga del Señor con el corazón abierto. Gracias por esta invitación a encontrarme con el Dios que me ama infinita y desinteresadamente, que me espera con los brazos abiertos y todo lo soporta. Gracias, María, porque me haces entender que su gracia debe trabajar en mí
para convertirme en instrumento vivo de su amor. Quiero hacer como tú, María, que pusiste en práctica los valores del Evangelio para dar más amor. Y a ti, Señor, te pido, me envíes tu Santo Espíritu para que ilumine siempre mi corazón, para ser capaz de comprender y descubrir cómo habitas en mi interior. Ayúdame, como hizo tu madre, a reconocerte siempre en lo más humilde y sencillo. Hagan lo que Él les diga. Quiero hacerlo, María. De tu mano, bajo tu amparo y con tu consejo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Raimundo de Peñafort y del Inmaculado Corazón de María. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana, el último fin de semana pues de el tiempo de la Navidad. 2 días nos quedan litúrgicamente para que lo concluyamos. Feliz Navidad para todos.